Hola, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar de cómo le hacen las células beta pancreáticas para liberar insulina, por qué se libera en condiciones normales la insulina y cuáles son los mecanismos acoplados a la liberación de insulina. Entonces de momento dices, pues qué aburrido no estudiar las células productoras de insulina, pero hay que ubicarnos en donde vivimos y resulta que en México estudios muy conservadores te indican que hay 20 millones de diabéticos. 20 millones de diabéticos de una población de 120 millones de personas. Sin embargo, existen otros estudios que te dicen que la cantidad de diabéticos en México es de 25 millones de personas. Lo cual esto ya convierte a la diabetes en un tsunami terrible, porque constituye la enfermedad crónica que más mexicanos mata. Fíjate nada más qué cosa precisísima. Existe un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en diciembre del 2016 de un doctor, de un epidemiólogo de la UNAM, de apellido Alegre. Este cuate hizo un estudio epidemiológico muy importante con un seguimiento de 10 años en una población adulta, en la población de México. Lo hizo junto con investigadores de la Universidad de Oxford y ellos descubren científicamente, analizando la epidemiología, que 1 de cada 5 mexicanos después de los 50 años es diabético. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Porque fíjate bien, en nuestro país la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica, la primera causa de ceguera, la primera causa de amputación no traumática de las extremidades. Entonces, la diabetes es terrible, ¿no? Yo creo que es el padecimiento más devastador. No es el consumo de drogas, no es el consumo de alcohol, como te lo quieren decir en los medios de comunicación. Lo que más mexicanos mata es la diabetes, es el consumo de azúcar. Los mexicanos tenemos una adicción patológica, brutal, anormal al azúcar. Y entonces pues esto se refleja en padecimientos crónicos como es la diabetes. Bueno, ya no te quiero platicar ni que te quiero espantar. Vamos a ver cómo funciona el páncreas, por qué se libera insulina. Y lo primerito que tenemos que saber es cuáles son las células que liberan insulina del páncreas. Entonces fíjate bien, cuando tú analizas un páncreas tiene una estructura así, si te acuerdas tú de esto. Y entonces un páncreas histológicamente es muy similar a la estructura de las glándulas salivales, muy similar. Entonces un páncreas normal pesa de 60 a 100 gramos, ese es más o menos el peso normal de un páncreas. Entonces fíjate la siguiente sopa. El páncreas es una glándula de secreción mixta porque tiene un componente exócrino y tiene un componente endocrino. El componente exócrino es el responsable, o mejor dicho, el jugo pancreático que nosotros conocemos es el componente exócrino del páncreas y es la secreción que vierte el páncreas a través del conducto pancreático principal hacia la segunda porción del duodeno, para que ocurra la digestión o el catabolismo, la degradación de productos que nosotros ingerimos con la dieta. Y lo interesante es que de esos 100 gramos que pesa el páncreas, más o menos unos 98 gramos, 99 gramos, corresponden al tejido exocrino pancreático, a los responsables de la digestión. El menos del 1% de la masa del páncreas lo constituye el tejido endocrino, que es el que vamos a analizar. Y fíjate bien que el páncreas tiene diferentes tipos de células que tienen secreciones endocrinas. Cuando yo hablo de secreción endocrina, pues hablo de hormonas, ¿no? Productos que produce una célula se van a la sangre y tienen su efecto en estructuras que están lejanas o lejos de ese tejido que está produciendo esos productos. Entonces, el principal producto endocrino que produce el páncreas es la insulina, ¿no? Y la insulina es producida por unas células muy particulares que se llaman las células beta. Fíjate bien, la secreción endocrina del páncreas, o las células que producen la secreción endocrina del páncreas, se agrupan en estructuras microscópicas que tienen 200 micrómetros de diámetro, que se llaman islotes, los famosos islotes de Langerhans, que fueron descritos por Paul Langerhans a finales del siglo XIX. Bueno, este histólogo descubrió esos islotes y observó que en un páncreas normal hay alrededor como de 1,5 millones, 2 millones de islotes pancreáticos. Pero
si tú intentas encontrar un islote pancreático en un páncreas, es como buscar una aguja en un pajar, porque la masa o el volumen que tienen estos es prácticamente despreciable con todo el tejido exocrino que tiene el páncreas. Entonces, fíjate bien, un islote pancreático está conformado por varias células, y estas células, te las voy a enseñar. Las células beta son las responsables, las que pintan en rojo, de liberar insulina, que es de la hormona que vamos a hablar hoy. Y las células alfa liberan otra hormona, que es el glucagón. Existen otro tercer tipo de células que se llaman células delta, que yo te puse en azul, que son responsables de liberar una hormona, que es la somatostatina. Y también hay unas células que se llaman células epsilon, que no te pinté aquí, pero vas a suponer que son las cafecitas, que liberan un péptido que se llama grelina, y este péptido tiene un efecto muy importante en hacer que nosotros sintamos hambre, o sea, nos dé hambre, nos dé apetito, ¿no? La famosa grelina. Luego te platicaré de ella. Y tenemos otras células que se llaman células F, que secretan el polipéptido pancreático, cuya función es desconocida en este momento. Ahora, fíjate bien, te vamos a platicar un detalle muy importante. Resulta que cuando tú analizas a las células, si tú analizas a una célula beta productora de insulina, te encuentras muchos detalles muy interesantes. Y un detalle muy importante es que para que libere insulina una célula beta, el condicionante o el estímulo fundamental para que lo libere es el aumento de los niveles de glucosa en plasma. En condiciones normales, una persona normal en ayuno tiene una concentración de glucosa en plasma que más o menos ranguea de 70 a 80 miligramos en un volumen de 100 mililitros. Esa es la concentración de glicemia en plasma. Ahora, si tú observas todos los libros de fisiología, las medicinas internas, libros de endocrino, te dicen que en ayunas los valores normales pueden llegar a variar de 70 a 125 miligramos en 100 mililitros. Esto es considerado un rango de valores de glicemia muy amplio, pero que es catalogado como una glicemia normal. O sea, porque te voy a decir una cosa, las personas que estudian esto, o los que han hecho estudios epidemiológicos, han llegado a la conclusión de que por arriba de 126 miligramos de glicemia en ayunas, automáticamente o por definición ya eres diabético. O sea, puedes tener 125 miligramos y no eres diabético, ¿no? Entonces dicen, bueno, un tipo que en ayunas tiene de 100 gramos a 125 miligramos es prediabético, pero el que ya tiene 126 miligramos, por definición, según la FIFA y el Pentágono, es diabético, ¿no? ¿Y qué crees? En esto hay algo de cierto, porque a mí me ha tocado ver personas que salen con glicemias de 130 a 135 miligramos en ayuno. Ellos no saben que son diabéticos, pero cuando les hacen esta glicemia, pues se dan cuenta que tienen un problema importante. Esas personas se espantan mucho, empiezan a hacer una dieta muy tremenda, y como a los 6 meses, 7 meses o 3 meses van, se hacen una nueva glicemia, y resulta que su glicemia ya sale en un valor de 100 miligramos en 100 mililitros. Y entonces tú dirías, bueno, este cuate ya la hizo, ya la libró, ya no es diabético. Pero ¿qué crees? Resulta que en términos epidemiológicos, cualquier persona, que las personas que salen con una glicemia arriba de 126 miligramos en 100 mililitros, el 95% de ellas, en un lapso de 5 años, presentan datos francos de diabetes. ¿Cómo la ves? O sea, entonces, superar ese valor de 126 miligramos en 100 mililitros es lo que determina que seas diabético o no, según los grandes estudiosos. Ahora, fíjate lo que te vamos a enseñar. Resulta que cuando tú agarras a una célula beta pancreática y la analizas, haz de cuenta que tienes una célula beta pancreática que aislaste del páncreas de algún animalito y la tienes en una caja de Petri. Entonces, a esa célula productora de insulina, si tú le mides la actividad eléctrica, si tú empalas un electrodo para medir el voltaje de membrana, te darás cuenta de una cosa muy interesante, que estas células tienen un voltaje de membrana o un potencial de membrana alrededor de menos 60 milivolts, un potencial de membrana de menos 60 milivolts. Pero fíjate bien,
Ese potencial de membrana que tienen las células se detecta cuando tú tienes una concentración de 100 miligramos en 100 mililitros de plasma rodeando a la célula. ¿Sí te queda clara la idea? Y entonces hay una cosa muy interesante, fíjate bien. Imagínate, aquí tenemos un voltaje de membrana de menos 60 milivolts que está correlacionado a esta concentración de glucosa. Si en este momento, fíjate bien, si en este momento yo elevo la concentración de glucosa y en lugar de 100 miligramos cambio el medio e incremento la concentración de glucosa, y ahora me llevo ese valor de glucosa a 200 miligramos en un valor de 100 mililitros, observo que el potencial de membrana de la célula cambia y se despolariza. O sea, hay una modificación del valor del voltaje de membrana. La célula se hace más positiva y alcanza un valor de voltaje de menos 45 milivolts. Pero este valor de voltaje que ocurre, se generan potenciales de acción. Se empiezan a generar potenciales de acción. Y cuando se generan potenciales de acción, se libera insulina. Pero entonces, antes de que yo te platique nada, vamos a hacer unos análisis muy interesantes. Fíjate bien. Y te voy a enseñar características de las células beta antes de enseñarte cómo se comporta eléctricamente. Si tú agarras a una célula beta de cualquier animal, de cualquier mamífero, y esa célula beta la pones en un medio de cultivo que tenga sustancias que rodean en condiciones normales a nuestras neuronas, como el factor de crecimiento neuronal y cosas de esas, ocurre un fenómeno muy interesante. Esa neurona que produce insulina, si tú la pones en un ambiente diferente, un ambiente similar al que tienen las neuronas, le empiezan a ocurrir cambios a la neurona. Fíjate bien, le empieza a salir cabello, a esa célula beta pancreática. Pero además de que le sale el cabello, ¿qué crees? Le sale una cosotota, un axonzote. Sí, te queda claro. Y entonces, estas son características morfológicas propias de una neurona. Quiere decir que las células beta productoras de insulina son neuronas de closet, pero no se desarrollaron como tales por el medio en donde se desarrollaron, que sería la región endocrina del páncreas. Pero lo interesante es que cuando tú analizas el origen de estas neuronas, de las células beta, tienen un origen embriológico que provienen del endodermo. Y eso es muy interesante porque todas las neuronas que tenemos, tanto en el sistema nervioso central como periférico, provienen de la placa, de la hoja del ectodermo. Sí, te queda claro. A final de cuentas, la célula beta, en condiciones normales, olvídate que le pusiste factores de crecimiento neural y esto. Si tú tienes a tu célula beta en condiciones normales, observas que expresa una serie de proteínas que solamente se expresan en las neuronas, y dentro de ellas expresa canales voltaje dependientes de sodio, que solamente se expresan en neuronas. Esta es una característica muy interesante. O sea, expresa canales iónicos que permiten el ingreso de sodio, pero esos canales iónicos solamente se activan si hay cambios en el voltaje de membrana, tal como ocurre en las neuronas. Aparte, otra característica que asemeja a las células beta más con neuronas que con cualquier otro tejido, es que producen el neurotransmisor GABA. Las células que producen insulina liberan GABA, fíjate, liberan GABA. Y liberan GABA porque expresan una enzima que se llama la GAD, la glutamato descarboxilasa. El GABA, que es un aminoácido no esencial, proviene de la descarboxilación del glutamato a través de esta enzima que se llama la GAD. Pero la GAD nada más lo expresan neuronas que producen GABA en el sistema nervioso central. Entonces ahorita vamos a platicarte por qué se libera GABA, cuál es el papel del GABA en estas células beta y por qué también las células beta expresan canales voltaje dependientes de sodio. Entonces, rápidamente te vamos a mostrar la siguiente cuestión. Fíjate bien, vamos a pintar nuestra neurona, vamos a pintar, nuestra célula beta, y estamos midiendo el voltaje de membrana y su valor de voltaje de membrana en reposo es de menos 60 milivolts. Para esto, tú tienes una glucemia o una glicemia de 100 miligramos en un volumen de 100 mililitros. Es la cantidad de glucosa que está rodeando esta cosa. Si tú agarras, fíjate bien, esta raya que estoy pintando acá,
quiere decir que incrementaste la concentración de glucosa en el medio y ahora nos la llevamos a un valor de 200 miligramos en un volumen de 100 mililitros, es decir, incrementamos la concentración de glucosa. Pero fíjate qué cosa más interesante. En condiciones normales, aunque no seamos diabéticos, todos los humanos incrementamos los niveles de glucosa en el momento que comemos. La glucosa, cuando tú comes, seas diabético o no, se te eleva considerablemente. En una persona glicémica que no es diabética, cuando come, el valor de la glicemia se va como a 150, 160 miligramos de glucosa en 100 mililitros de plasma. O sea, se incrementa la concentración de glucosa. Este incremento de glucosa que yo te estoy mostrando acá se asemeja mucho a lo que ocurre normalmente cuando estamos comiendo. Y entonces fíjate lo que hace ahora la célula beta. Vamos a pintar acá este valor de voltaje que es de menos 45 milivolts. Aquí ponemos una línea que representa un voltaje de membrana más despolarizado porque se va acercando a 0 milivolts. Entonces, en el momento, fíjate bien, en el momento que tú incrementas la concentración del medio de la célula beta se despolariza y llega a un valor que vamos a considerar valor de voltaje umbral. Y en ese momento se activan los canales voltaje dependientes de sodio y potasio y se produce una ráfaga, fíjate bien, una ráfaga de potenciales de acción. Bajas la concentración de la glucosa, vuelve a ser normal y el valor de voltaje de membrana vuelve a su valor basal que era de menos 60 milivolts. Cuando ocurre esta actividad eléctrica, esta ráfaga de potenciales de acción, es cuando se libera insulina, ¿sí? Pero aquí hay dos factores muy importantes. Lo primero que tenemos que plantearnos es por qué cuando incrementas las concentraciones de insulina, se modifica el voltaje de membrana, se despolariza la membrana de la célula beta y empieza a producir una andanada de potenciales de acción. Cuando ocurre este fenómeno eléctrico es cuando se está liberando insulina. Si no se produce esta despolarización, no se libera insulina, lo cual quiere decir que la liberación de insulina depende de la actividad eléctrica de las células beta. Pero lo que primero que tenemos que aprender es por qué los incrementos de glucosa despolarizan a las células beta. Y es lo que te voy a enseñar a continuación. ¿Sí? Sí, te va quedando claro este detalle. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Y fíjate bien lo que te vamos a platicar. Espero que esto te sirva, ¿no? Este detalle te sirva. Fíjate bien, entonces. Primer detalle. La glucosa ingresa a las células beta. Vamos a poner aquí. Esto sería la célula beta. Y esto que te estoy pintando es un transportador de glucosa que se llama transportador de glucosa tipo 1. Y también las células beta expresan un transportador de glucosa que se llama transportador de glucosa tipo 2. ¿Sí? Quiere decir que es indispensable la presencia de estos transportadores, de estos dos transportadores, para que ingrese glucosa a la célula beta. Pero estos transportadores de glucosa, a pesar de que los dos transportan glucosa, tienen características funcionales muy diferentes. El transportador de glucosa, fíjate bien, permite que permea glucosa aun cuando la concentración de glucosa pudiera ser muy baja, de 20 miligramos, fíjate bien, en 100 mililitros. Esta concentración de glucosa jamás existe en un individuo normal, pero experimentalmente, si tú tuvieras rodeando a la célula beta en una caja Petri con una concentración de glucosa de 20 miligramos, entraría glucosa a través del transportador de glucosa GLUT1. ¿Sí? Esto quiere decir que en condiciones basales, cuando estás en ayuno, cuando tienes una concentración de glucosa de 70-80 miligramos, está ingresando glucosa a través del transportador GLUT1 a las células beta. Pero luego tienes otro transportador de glucosa en las células beta, que es el GLUT2. Y este GLUT2 tiene una característica muy importante. Fíjate bien, este transportador es de baja afinidad por a la glucosa. ¿Qué quiero decir esto? Que para que ingrese glucosa a través de ese transportador, para que se meta glucosa del medio extracelular a la célula beta, tú tienes que tener unas concentraciones de glucosa que alcancen los 150 miligramos en 100 mililitros de plasma. ¿Qué quiero decir? Que en ayuno
ese transportador de glucosa no le está dando chance de pasar a la glucosa, porque para que pase glucosa por él tienes que incrementar de manera considerable la concentración de glucosa, lo cual solamente ocurre en condiciones normales cuando comemos, cuando estamos comiendo. Si te queda clara la idea. Ahora fíjate bien lo que te vamos a platicar. Esto es muy importante porque el hombre descubrió científicamente que cuando la glucosa que entra, cuando es metabolizada hacia piruvato en una vía metabólica que tú debes aprender, que se llama glucólisis, cuando ocurre la glucólisis es cuando se modifica la actividad eléctrica de las células beta. Pero ¿por qué la glucólisis, el fenómeno que ocurre en todas las células, está produciendo cambios en el voltaje de membrana y no en otras células, pero sí en las células beta? Y entonces te voy a platicar. Fíjate bien, todas las células dependen metabólicamente, o la modena energética, el gansito de las células, es la glucosa. Y entonces esta glucosa, cuando ingresa a las células, es transformada, o es mejor dicho, es fosforilada por una enzima que se llama la exocinasa. Y esta exocinasa convierte a la glucosa, la fosforila, y la convierte en una cosa que se llama glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato luego sigue otra serie de pasos enzimáticos hasta que te da un producto final que es el piruvato. ¿Sí? El piruvato. Y este piruvato en condiciones normales ingresa a una cosa que se llama el ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs salen metabolitos que van a una cosa que se llama la cadena respiratoria. ¿Sí te queda claro? Y en la cadena respiratoria se producen concentraciones de ATP tremendas. ¿Sí te queda clara la idea? Pero fíjate bien, esto es muy interesante. Resulta que las células beta, las células productoras de insulina, no expresan la enzima exocinasa que expresan todas las células que tenemos. No expresan la exocinasa. Sin embargo, fosforilan la glucosa porque tienen otra enzima que se llama la glucosinasa. Y a pesar de que las dos enzimas fosforilan la glucosa, los mecanismos de la manera en que funcionan estas enzimas es muy diferente. ¿Por qué? Fíjate bien, haz de cuenta, te voy a enseñar esta gráfica. Haz de cuenta que aquí tienes el 100% de glucosa. ¿Sí me explicó? Y esa glucosa la vas a fosforilar ya sea por la exocinasa o la glucosinasa, y por 100% se va a convertir en glucosa 6-fosfato, y eso sería el 100%. Aquí tendría 0%, aquí ya se convirtió en 100%. ¿Sí? Bueno, este punto indica que tienes el 50% de glucosa en su forma libre, que todavía no está fosforilada, y 50% que ya está fosforilada. ¿Sí? Ese sería un valor intermedio. Ahora, imagínate que tienes, fíjate bien, imagínate que tienes a la enzima, a la exocinasa aquí, la exocinasa. Y al lado tienes a la glucosinasa. Ahí daste a las dos enzimas, las sacaste de una célula y las tienes en el medio. Si tú agarras, fíjate bien, si tú agarras y pones una concentración más o menos de, ¿qué te gusta? De 100 micromolar de glucosa, tú observarías una cosa muy interesante, que la exocinasa empieza a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Glucosa 6-fosfato, o sea, ahí empieza a hacer esta conversión. Pero esa concentración de 100 micromolar, ¿qué crees? La glucosinasa no está trabajando, no funciona la glucosinasa, no está funcionando la glucosinasa. Ahora, si tú incrementas más la concentración de glucosa, la exocinasa sigue convirtiendo la glucosa en glucosa 6-fosfato, pero la glucosinasa no. Para que la glucosinasa empiece a funcionar, tú necesitas incrementar las concentraciones de glucosa a valores más o menos de 10 milimolar. 10 milimolar equivaldrían más o menos como a una concentración de 180, 190 miligramos de glucosa en 100 mililitros. Las concentraciones de glucosa que tú alcanzas cuando acabas de comer. ¿Qué quiero decir esto? Que en condiciones normales solamente va a ocurrir la glucólisis, el fenómeno de glucólisis en las células beta, cuando tú tienes concentraciones más o menos que se asemejan a 200 miligramos en 100 mililitros, 180 miligramos en mililitros. ¿Sí te queda claro? Quiere decir que en condiciones basales no va a haber glucólisis dentro de las células beta. Solamente se produce la glucólisis cuando tú acabas de comer. Fíjate qué detalle más importante. Ahorita te sigo platicando.
¿Sí está clara la idea? Ahora, fíjate bien, las células beta solamente producen ATP, solamente echan a andar la glucólisis cuando la concentración de glucosa es muy elevada dentro de ellas, ¿sí? Lo que ocurre cuando tú, ¿cómo se dice? Comes. Bueno, y entonces se produce mucho ATP, Fíjate qué cosa más interesante, fíjate bien lo que te voy a platicar. Esto que estamos pintando sería la membrana plasmática de una célula beta, esto sería líquido extracelular y esto sería líquido intracelular. Y aquí vamos a pintar a un canal de potasio, fíjate bien, a un canal de potasio que tiene una característica muy interesante. Tú te acuerdas que la concentración de potasio dentro de todas las células es de alrededor de 30 veces mayor con respecto a la concentración extracelular de potasio. Entonces, este canal de potasio que yo te estoy platicando es un canal de potasio que permite que pase el potasio a través de él. Y el potasio sale de la célula en condiciones normales a través de este canal. Pero este canal de potasio, fíjate bien, vamos a poner, es un canal de potasio que tiene una característica muy sui generis. Es un canal de potasio sensible al ATP, al ATP que se produce en la cadena respiratoria. Vamos a cortar esto. Bueno, entonces, fíjate qué cosa más interesante. Cuando tú agarras y mides el voltaje de membrana de una célula beta que tiene una glicemia que le está rodeando alrededor de 100 miligramos en un volumen de 100 mililitros, esto sería la glucosa, tú observas que el voltaje de membrana tiene un valor de menos 60 milivolts. Pero fíjate bien, a esta concentración que está rodeando a la célula beta no ocurre la glucólisis porque la enzima que tienen las células betas, la glucosinasa, necesita mucha glucosa para echar a andar la glucólisis. Entonces no se va a formar piruvato porque no hay glucólisis y no entra el sustrato, no se convierte en acetilcoenzima para que ingrese a la cadena respiratoria, al ciclo de Krebs y luego a la cadena respiratoria para que se forme ATP. Quiere decir que en condiciones normales no hay ATP dentro de las células beta y tú tienes un voltaje de menos 60 milivolts, ¿sí? Ahora, acabas de comer, fíjate bien, acabas de comer y en ese momento se incrementa la concentración extracelular de glucosa y ahora la concentración de glucosa que rodea la célula es mucho mayor. Entonces se ingresa glucosa a la célula beta a través del GLUT2, del GLUT1 también, y se activa la glucosinasa porque hay una gran concentración de glucosa y se empieza a formar mucho ATP. En el momento que se forma ATP, fíjate bien, esto sería una molécula de ATP, ese ATP se pega a un sitio de unión del canal de potasio, que por eso se llama canal sensible del ATP. Y en ese momento, ¿qué crees? Se cierra la compuerta, o sea, el ATP cierra la compuerta de este canal. Sí, te queda clara la idea. Entonces, cuando se cierra la compuerta, el potasio deja salir y ¿qué crees? Se despolariza a la célula, beta. Y al momento que se despolariza la célula beta, el voltaje de membrana llega a un valor de menos 45 milivolts. Pero fíjate bien, a ese valor de voltaje se activa un canal de calcio, vamos a aplicarlo aquí, se activa un canal de calcio que en condiciones normales estaba cerrado, porque son canales de calcio que son sensibles a los cambios de voltaje de la membrana de las células. Entonces fíjate bien, en el momento que tú tienes una despolarización, porque se cierra la compuerta del canal de potasio, el potasio se acumula, se despolariza el voltaje de membrana, llegas a un valor de menos 45 milivolts, se activa por el cambio de voltaje en la membrana el canal de potasio, el canal de calcio, y empieza a ingresar calcio al interior de la célula. Este canal de calcio que te estoy platicando, que está acoplado a este canal de potasio sensible ATP, es un canal de calcio de alto voltaje que se llama canal de calcio tipo N, que es bloqueado por las hidropiridinas, por la nifedipina, la amlodipina, fármacos que usas en los hipertensos. Pero en este caso, las células beta también expresan el canal de calcio tipo N. Ese calcio que ingresa es muy importante para echar a andar mecanismos de traducción para que se fusionen las vesículas llenas de insulina con la membrana plasmática y se libere insulina. ¿Sí me explicó? Pero fíjate qué cosa más interesante.
Al momento que llegas a un valor de menos 45 milivolts, que se activaron los canales de calcio, también se activan los canales voltaje dependientes de sodio y entonces se producen ráfagas que potencian la despolarización de la membrana y se incrementa mucho más la liberación de insulina. ¿Sí te queda clara la idea? Fíjate bien, te lo vamos a resumir de esta manera, o te lo vamos a plantear de esta manera. Espero que estés entendiendo este detalle. Entonces, fíjate bien, imagínate que tienes una célula beta en condiciones normales, ¿no? Y tú sabes que cuando incrementas la concentración de glucosa, ocurre un cambio de voltaje en la membrana porque se produce ATP y se cierra el canal. Y ocurre una despolarización y se producen muchos potenciales de acción. ¿Sí está clara la idea? Y esto se liga a la liberación de insulina. Ahora, aquí vamos a poner que esto sería un voltaje de menos 45 milivolts. Existe una investigadora en UNAM que se apellida Marchiriar, que sabe mucho de esto y ha hecho unos experimentos muy interesantes. Y uno de esos experimentos, que me parece que leí, consistió en que puso tetradotoxina en el medio. ¿Se me explicó? Pone tetradotoxina en el medio. La tetradotoxina es un bloqueador selectivo de los canales voltaje dependientes de sodio. No modifica el voltaje de membrana, porque el voltaje de membrana depende de conductancias de potasio. Ok, entonces cuando pone tetradotoxina, observa que el voltaje de membrana permanece en un valor de menos 60 milivolts. Ahora incrementa la concentración de glucosa en el medio, se empieza a producir ATP, se cierra el canal y se despolariza la membrana. Pero en el momento que se despolariza la membrana, ¿qué crees? Como están bloqueados los canales voltaje dependientes de sodio, la cantidad ya no se producen potenciales de acción y la cantidad de insulina que se libera es todavía menor, aunque se libera un poquito porque hay una despolarización. ¿Sí te queda clara la idea? Lo más sorprendente o lo más interesante de todo esto es el siguiente experimento. Ahora quita la tetradotoxina y pone en el medio a nifedipina. La nifedipina es un bloqueador selectivo de los canales de calcio tipo L. Entonces, cuando pone nifedipina en el medio, tiene un voltaje de membrana normal de menos 60 milivolts porque la glucosa es normal, aumenta la concentración de glucosa ahora, ¿y qué crees? Ya no hay una despolarización, ya no se forma esta meseta porque están bloqueados los canales de calcio tipo L, que son los que permiten esta despolarización para que se llegue a la activación de los canales de sodio. De esta manera, fíjate qué cosas más interesantes, se regula la actividad eléctrica de las células beta pancreáticas en el acople de estos dos canales, pero esto tiene unas implicaciones así como de ciencia ficción. Ahorita te voy a enseñar esto, ¿no? Vamos a borrar todas estas marinolas que ya no nos sirven y te vamos a platicar otro detalle. Estas clases siempre son más padres si las das con alumnos porque pues te la puedes llevar más lento, puedes estar cotorreando, puedes dar un poco más de información, pero bueno, es una situación muy especial esto de la epidemia. Fíjate bien, esto que vamos a pintar, esto que te estoy pintando, es el canal de potasio sensible al ATP, es el canal sensible de potasio al ATP. Y este canal de potasio sensible al ATP, vimos que si tú tienes ATP, que se une al canal, se cierra el canal. Cuando no hay ATP, el canal está abierto. ¿Sí me explicó? Cuando tú analizas la estructura de este canal, o sea, si le echas mucha ciencia y ves cómo es la estructura de este canal, te vas a dar cuenta que es un octámero. Está formado por 8 proteínas diferentes, 8 subunidades diferentes, pero 4 de ellas, fíjate bien, 4 de estas subunidades pertenecen a un canal de potasio que se llama el 16.2. Así se clasifica eso, ¿no? Y otras 4 subunidades corresponden a una cosa que se llama receptor para sulfonilureas tipo 1. A final de cuentas yo te pinto el canal así, ¿no? O sea, las 4 subunidades te las estoy agrupando aquí. Esto que te estoy pintando sería el sitio de unión, fíjate bien, sitio de unión al ATP. Este es el sitio de unión al ATP, que juega un papel muy importante para la liberación de insulina cuando se produce mucho ATP porque hay mucha glucosa cuando acabas de comer. Pero fíjate, esto es lo más increíble, ¿no? Resulta que este canal de potasio sensible al ATP tiene un sitio de unión, vamos a poner sitio de unión, fíjate bien, a las sulfonilureas,
Y entonces, dentro de las sulfonilureas, tú te acuerdas que hay unas de primera y segunda generación. Bueno, las de primera generación ni te tocaron, ¿no? Ahí estaba la tolbutamida. Pero ahorita hay otras que serían como la glibenclamida, que ya es de segunda generación. Bueno, sean sulfonilureas de primera generación o de segunda generación, son muy utilizadas para tratar alguna variedad de diabetes tipo 2. Ajá. Son los famosos hipoglucemiantes orales. Entonces resulta que las sulfonilureas se pegan a un sitio que es diferente al sitio de unión del ATP en este canal, y en el momento que se pegan, ¿qué crees que se unen? Se cierra el canal de potasio sensible al ATP, pero se está cerrando aunque tú no estés incrementando la concentración de glicemia, y entonces produce la despolarización de la membrana, ingresa calcio y se libera insulina. Entonces ese es el efecto de las sulfonilureas. Es decir, que cada vez que le das glibenclamida a tu paciente, lo que estás haciendo es modificar la actividad eléctrica de las células beta para fomentar la liberación de insulina. Pero aquí viene la pregunta más interesante, compadre. Una cuestión interesante. ¿Será que este sitio de unión que está en este canal de potasio sensible al ATP está ahí para que el hombre en los 50s y 40s del siglo XX haya diseñado un fármaco que le pegue a esto? ¿O será que en condiciones normales existen sustancias endógenas producidas en ese microambiente de los islotes de Langerhans que están modulando a este sitio de unión a sulfonilureas? ¿Sí me explico? Y entonces yo te planteo esto: ¿cuántas personas no serán diabéticas porque carecen de la producción de esa sustancia moduladora, potenciadora de la liberación de insulina? Sí, sí te queda clara la idea. Lo tranza, el punto importante, es que ni el hombre no sabe en este momento ni qué tranza de cuál sean estas sustancias endógenas que están modulando la actividad de este canal. Espero que te sirvan estos pequeños detalles para que aprendas un poco ahora de fisiología, que pues casi todos los cursos ya son por telepatía, ¿no? Y nos vemos para el próximo video. Soy tu amigo Enrique Querejeta.